Sí, pues piensa en las capacitaciones de los miércoles. Así, cualquier cosa de cualquier día, bienvenidos. Estamos en el episodio 2 de Diván y de Banqueta, que en realidad es como el uno, pero bueno, ya saben. El uno es donde explicamos la razón de ser de esto, que si no lo han escuchado, pónganle pausa a este y vayan a escuchar porque no se los vamos a volver a explicar. Pero esto es de Diván y de Banqueta, conducido por Mónica Rosales. Carla Fabián. Y por Antonio Salgado. De Diván y de Banqueta, donde Mónica Rosales, Carla Fabián y Antonio Salgado exploran desde la mente y las emociones lo que los atrapa en pantalla. Un podcast de personas favoritas. Nos da muchísimo gusto estar. ¿Qué vamos a discutir y de qué serie vamos a hablar? Bombonzazo de serie, Carla Fabián, ¿de qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar hoy de esta serie que hoy está en tendencia. Si no lo han visto en sus redes sociales es porque están en una cueva o no usan redes sociales. Pero la serie se llama Bebé Reno en español, Baby Reindeer en inglés. Y pues está padrísima porque algo de lo que más creo que llama la atención es que está escrita, dirigida y actuada por el principal en esta historia que se llama Richard Gatt en la vida real, y ahorita vamos a hablar de cómo se llama en la serie. Pero bueno, pues es una serie dramática de Reino Unido, ¿sí? De Reino Unido. Y bueno, pues narra esta historia que le pasó a Richard Gatt, que evidentemente no se llama Richard en la serie, pero que nos va contando a lo largo de todo lo que sucede, esto que vivió, y lo mejor es que es solamente en 7 episodios. Entonces creo que está facilísima de ver. Cuando Molly la puso sobre la mesa, ni Antonio ni yo la habíamos visto, y yo me la eché en una noche y la mañana siguiente un episodio. ¿Y tú, Antonio, cuánto te tardaste en verla? Una tarde. Así Así. es. Terminando clases sábado en la tarde. Así, ta, 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 ta. Así es. Qué impactante, ¿eh? No entiendo cómo le pudiste dejar el último episodio e irte a dormir, Carmen. Me imagino que ya era Sí. tardísimo para que la dejaras ahí pendiente. Tenía que dormir porque al otro día tenía algo de trabajo temprano y pues no había más. O era irme en vivo a mi trabajo o era seguir, y la verdad es que decidí por sí dormir un poco más. Pero bueno, lo terminé muy rápido, y la verdad es que yo creo que quien la vea tiene que tener en cuenta que probablemente no pueda dejar de verla. Exacto. Probablemente. Sí, ese es como de un jalón, verla completa. Yo Así honestamente pensé en detenerla un rato porque el primer episodio para mí fue muy impactante y sí me causó mucha ansiedad, mucho estrés, pero hay algo en el personaje de Donnie con lo que me identifico, no tanto por la situación, pero no podía dejar de verla y creo que hice un receso como de 3, 4 minutos en lo que pensaba yo si la seguía viendo, ¿no? Y dije, bueno, pues ya estoy aquí. Venga. Y a terminarla de ver. ¿Ya qué le vamos a hacer? Yo la empecé a ver como sin saber, porque la vi ya hace un ratito más, como yo que acababa de salir, y me llamó la atención, y en cuanto empezó, pues ya no pude parar igual, me la eché así toda en una tarde intensiva, y sí me pareció pues brutal. Y bueno, antes de continuar, por favor, alerta para quien no la haya visto. Si no la han visto y no quieren que les estemos spoileando la información y lo que va a pasar, pónganle pausa y nos acaban de escuchar al rato, porque no hay manera de discutir el tema sin hablar de escenas, de puntos y de momentos esenciales de la serie, porque pues al final para eso estamos. Entonces pónganle serie, y si ya la vieron, pues venga. Y como les explicamos en el episodio 1, pues como esto es porque nos gusta y para nosotros, la verdad es que no nos queremos limitar y vamos a spoilear de todo. Entonces, pónganle pausa, vayan a verla, termínenla y regresen después para que escuchen esto. Entonces dejamos un silencio de 3 segundos para que le pongan pausa. Uno, Dos, dos, tres. tres. Ahora sí, venga todo. Bueno, yo empezaría por decir que lo que más fuerte me parece, sé que él la dirige, la actúa, pero que es su vida. Ujú. Y la brutalidad con la que desnuda su vida para contarnos su historia, me parece muy fuerte. O sea, es como
esta honestidad de estas cosas que nos decimos a veces solamente para nosotros mismos y que a veces nunca aceptamos ni con el terapeuta. ¿Están de acuerdo? Sí, Totalmente de acuerdo. Mientras yo la veía, pensaba justo, y es muy curioso que también lo digas, porque pensaba en que a veces, incluso hasta con tu terapeuta, te dan miedo, te da pena reconocer ciertas cosas, y lo que este hombre nos plantea aquí y lo que tiene que reconocer para contarnos la historia, pues está maravilloso. O sea, vamos a lugares de su mente muy oscuros y eso es justo lo que me gustó más, que estamos dentro de la mente del personaje que vivió esto y que nos muestra, pues no un panorama de víctimas, sino también de estas cosas que en su cabeza hacen que la historia surja como lo hace y para eso se tiene que embarrar, ¿no? Y creo que eso está muy padre y me gusta mucho también que está lleno de comedia eh, y de un humor oscuro muy particular y creo que eso es lo que más disfruté. sí, creo que el sentido de lo cómico británico es muy especial. Es muy, es bastante distinto a lo que estamos acostumbrados en las comedias norteamericanas y que ahora inclusive en las comedias mexicanas es completamente distinto cuando antes era un poquito más parecido. Esos rincones medio oscuros, medio drásticos, es muchas veces lo que en la comedia funciona y que mucha gente me ha dicho, es que cómo te echas tú tanta tierra y puedes decirte tantas cosas, pero sí, la idea es llevarte siempre a un lugar de incomodidad para después relajarte, liberar la tensión y que eso genere que salgan todas esas cosas que están en la serie y que la verdad yo puedo decir que yo me identifico en un 60-70% con la serie. Porque Pero cuéntanos por qué, compártenos por qué. yo lo pasé, yo lo pasé en los noventas, a finales de los noventas, justo siendo amable con una persona que tenía que recuperar para que regresara a tomar clases. Y para muchos, en ese entonces, pues decían, oye, qué suertudo, porque una mujer muy guapa. Y decían, pues qué suertudo. Sí, pero después no, porque tienes el tema de que en algún momento en que tuvo una clase conmigo, se robó las llaves de mi escritorio. Y algunos días, al día siguiente, pues me mandaba el desayuno, me mandaba cositas, siempre sabía dónde estaba yo, con quién había tenido clases, etcétera. Una noche, en un fin de semana, de repente apareció al pie de mi cama, yo dormido, no tenía la más mínima idea, sentí una mirada, despierto, la veo ahí, bueno, excuso decirte todo lo que sentí. Y efectivamente, pues al final del día, o bueno, al final de toda esa situación, pues sí tuvimos que tomar algunas medidas legales para que se alejara un poquito. Inclusive hasta me fui esto fue aquí en la Ciudad de México, me tuve que ir a Jalapa a trabajar. Y creo que el hecho de ser hombre acosado por una mujer, como tú dices, ay, me decían que qué suerte porque es guapa. Y entonces creo que a Ujú. veces hay ciertas cosas que se minimizan. A mí esta serie me hizo pensar mucho en estas cosas de si esta historia fuera donde la víctima es una mujer acosada o violentada por dos hombres, ¿no? Hablando de las dos diferentes líneas que hay en esta historia, pues la historia sería completamente diferente. Y aquí llegas a este punto de darte cuenta cómo a veces se minimizan las cosas, ¿no? Cuando él va a la policía, el asunto es totalmente minimizado. Bueno, que he dicho, ni siquiera logra ir como totalmente honesto en su primer intento de ir a la policía porque no es capaz de poder reconocer las cosas como son, ¿no? Pero se minimiza el hecho por ser hombre. Es De que es hecho, difícil, ay, perdóname, adelante. perdóname, pero es que hay muchas películas en las que se acosa a la mujer. Y no nada más es uno o dos, son varios. Han sido muchas películas, o ha habido muchas películas al respecto de. Pero cuando lo volteas, justo es lo que dices, Molly. Dicen, bueno.
o sea, no sería una suerte que una mujer te estuviera acosando y que estuviera detrás de ti, etcétera. Y se tiende a minimizar porque, bueno, se supone que, o se supondría que la figura masculina es mucho más fuerte que. Y no. Incluso hay un episodio, no recuerdo cuál, evidentemente, pero justo que va a la estación de policía, creo que es la primera o la segunda vez que va, no sé, y él mismo le plantea esta situación al policía, ¿no? Si fuera una mujer recibiendo estos correos, como que, ¿qué harían? Y pues la respuesta del policía es nula, ¿no? O sea, no da respuesta ni siquiera a lo que está sucediendo. Entonces, pues sí, es además un tema importante, delicado. Creo que muchas personas han pasado por algún tipo de acoso en sus vidas, pero este sí se va de 0 a 100 y creo que sería bueno dar un pequeño contexto del plot como general que tiene que ver justo con este hombre comediante de closet, porque ahorita platicamos un poco de eso, comediante de closet que tiene una vida aparentemente normal, medio depresiva atendiendo un bar en Camden y entonces pues conoce a una mujer con la que tiene una amabilidad leve un día y esta mujer se engancha y empieza a acosarlo terriblemente. Y de ahí se desprenden muchas cosas que ahorita vamos a platicar, pero al final de cuentas, esa es como la idea general. Por eso es que estamos hablando de este tema y de esto que le sucedió a Antonio, que qué impacto haberlo vivido en la vida real y seguramente verlo en la serie sí requirió de ti como tranquilidad porque seguro venían a tu mente estas cosas. Efectivamente, no Oye, sabes. pero a diferencia de Antonio, y lo que es brutal en la serie, es él como desde el episodio 1 acepta que le abre la puerta porque él, un hueco de su interior, un hueco que estaba roto, una falla en su corazón, algo que no estaba completo, ella llega a completarlo con esta atención que pone en él. Entonces, él, aún ya sabiendo, porque es pronto cuando averigua en internet y se da cuenta y encuentra las notas donde descubre que ella es una acosadora y aún después de esto, la hace. Entonces, él ya sabía, pero es tal su necesidad de atención, de agrado, que todos llegamos a tener alguna vez en la vida, ojo, o sea, ni siquiera vayamos a presumir diciendo, ay, pobrecito, no, 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 no. Todos llegamos a tener un momento de una falla ahí en el corazón, donde aceptamos cosas que no deberíamos, las aceptamos por las razones incorrectas. Así es. ¿Y eso cómo se, digo, porque es bien interesante, perdonen por el cantinfleo, pero Carla, o sea, ¿qué es desde el punto de vista psicológico y terapéutico? Él ya sabe que es una acosadora. Él acepta todo esto, pero una vez que se logra deshacer de la relación un poco, alejarse, etcétera, la necesidad de regresar a ello y de preguntarse, oye, pues, ¿qué pasa? Porque ya no me siento bien, ya me acostumbré a que me estén acosando, a estarme cuidando, etcétera. ¿Qué es lo que pasa en la cabeza? Eso es justamente algo muy interesante porque desde mi perspectiva, y seguramente muchos colegas que lleguen a escuchar esto van a estar de acuerdo, él está mucho más enfermo que ella, mentalmente. Él tiene tantos huecos, tantas cosas en su personalidad. En mi punto de vista, tiene una estructura un poco más perversa de la personalidad que justo hace que te sientas atraído por estas cosas que otra persona en un segundo la bloquea, va a la policía y mueve cielo, mar y tierra para que no se le acerque. Pero a él le llamaba mucho la atención esta parte, que sí viene desde esta carencia que nos decía Molly, pero después de tener esta gratificación constante y al final de cuentas, pues esto viene desde una mente sumamente infantil. So, imagínense un bebé dentro del cuerpo de este hombre operando todo el tiempo para recibir esa satisfacción desde un lugar tan poco sano que incluso no nada más se ve reflejado con ella, se ve reflejado con el productor este maravilloso, ¿no? Que al que después él mismo se da cuenta que independientemente del grooming y todas esas cosas del abuso que hay, pues él regresaba y una y otra vez
porque eso le hacía sentir bien y le hacía sentir atraído hacia lo que podía lograr. Entonces, pues esta estructura de la personalidad está muy dañadita, la verdad. Sí, y yo espero que algún colega psicoterapeuta, psicólogo nos escuche y algún día nos ponga algo por ahí, porque yo creo que de los dos, él está más grave. Qué fuerte. Yo nunca lo vi así, o sea, nunca lo pensé de esa manera. Qué, qué fuerte que lo digas, pero lo que me llama mucho la atención de él es cómo habla de cómo se enganchó y se enamoró de su risa. Entonces, para un comediante de closet, que pues si ya la vieron, pues es evidente que no es exitoso en el escenario y pues lo suyo no es provocar risas. Amén de la comedia londinense que tal vez nos cueste trabajo entender a los mexicanos que decimos este humor que, pero pues queda muy claro que él ni siquiera allá hace reír a nadie en la mayoría de los casos. Entonces, tener a esta persona que te regala risas, creo que también hay dentro de las gratificaciones que puedes recibir de atención y de elogios, la risa creo que es un componente al que él no estaba dispuesto a prescindir de ello. Sí, al final digo, como comediante, porque han de saber, tampoco genero tanta risa, pero Ah, no, por lo mira, menos en sí. el show no, por lo menos en el show no, aquí sí. Es que es adictivo. Normalmente el cerebro, y lo platico yo en mis clases, el cerebro difícilmente sabe de saciedad. Entonces, cuando hay algo que satisface justamente estas necesidades, que no tanto es una carencia, pero sí una necesidad en muchos casos, se vuelve adictivo y entonces pues necesitas, y he escuchado muchos comediantes, inclusive por ahí uno español que se llama Tony Moog, en una de sus rutinas dice, a mí no me aplaudan, ríanse, yo necesito la risa, no el aplauso, y si van a aplaudir, pues aplaudan mientras se ríen, pero ríense porque eso es lo que yo quiero. Claro, por eso estos programas como LOL, ¿no? En Ujú, donde metes a comediantes y no se pueden reír, cuando entrevistan a los comediantes es súper perturbador, que no se pueden reír de ellos y que no saben, no tienen este espejeo que les da la risa o los gestos incluso, y aunque pues es un programa que de repente podrían unos decir, ay, ¿eso qué? La verdad es que los comediantes que han participado y que yo he visto que hablan de ello, lo describen como una experiencia súper abrumadora. Y ujú. debe ser por esto que mencionan, bueno, Antonio en este caso y tú, Molly, de la necesidad de la risa. Y fíjate que a diferencia de lo que estás diciendo, Antonio, yo también hice un stand-up, he hecho un par de stand-ups y cuando hice mi primer stand-up, le di a la gente, y si no les da risa, aplaudan muy fuerte, ¿no? O sea, yo con eso tenía, ¿sabes? O sea, Sí, Claro, mínimo como que el no hubiera un aplausito, silencio raro. el aplausito de cariño, así de... Sí, 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 sí. aplaudan por lástima, no me importa, güey, pero hagan ruido, o sea. Sí, sí, yo prefiero igual la risa al aplauso. Y en mi época de músico, pues obviamente pues no das risa, pero sí el aplauso o el ver que se levantan a bailar o el ver que cantan junto contigo es también un premio bastante, urgente, es muy necesario y es la validación de que lo que estás haciendo está bien. Claro. Y Ahora, bueno, ¿hasta pues dónde llega esa validación? Donnie se enamora de esa risa porque es una validación constante, se enamora de eso, o sea, se vuelve adicto a esa risa y le abre en realidad la puerta a él. Que aunque le daba como de repente este repele, pues también quería estar ahí y le seguía abriendo un poco la puerta y le seguía siguiendo el juego, ¿no? Y bueno, más adelante vamos al pasado donde ella constantemente le decía, Marta constantemente le decía que alguien la había lastimado como si pudiera leerlo, ¿no? Y, y después encontramos quién lo lastimó, ¿no? Que es este productor que le promete un programa, que le promete una serie, y con esa falsa promesa, pues lo tiene ahí comiendo de su mano, lo tiene ahí en su departamento drogándose, y sobre todo lo tiene ahí listo y dispuesto para ser abusado. Que aunque no creo que esa es una de las escenas más fuertes, ¿no? Esta escena donde está drogado y va a vomitar el plato del gatito y de pronto ves esta primera ocasión en que él lo abusa y ves
a mí de esa escena me impresionó mucho, no solamente el hecho de que lo hubiera abusado, porque eso un poco lo ves venir, pero el gesto de él. Estamos muy acostumbrados a ver en las películas escenas de violación y de abuso hacia las mujeres, y es como una reacción, digamos, que podríamos decir que conocemos, aunque digo, no podemos decir si no lo hemos vivido, lo entiendo, no quiero faltar el respeto a ninguna mujer que haya pasado por ahí, pero lo hemos visto en muchas escenas. Pero ver este gesto de un hombre en ese momento justo donde se da cuenta, por muy drogado que esté, que eso no está bien y que no, o sea, que no se lo esperaba, no sé a ustedes qué les parece, pero para mí es una escena sumamente fuerte. Sí, es bien Sí, fuerte. súper desgarrador. Para quienes tienen redes sociales, seguro se encontraron por ahí muchos tweets o posts al respecto del capítulo 4 de la serie. Ese es el famoso capítulo 4 de la serie, en donde justo pues, nos narra más a profundidad la historia de abuso. Y creo que sí, entre la expresión, entre que vuelve una y otra vez a esto, ¿no? Evidentemente la falsa promesa de obtener eso que él tanto quería, que era las risas, la fama, el éxito, ¿no? Dejar de ser este comediante de closet porque le da pena no tener el éxito que debería de tener. Sí creo que es una de los capítulos más fuertes y que nos revelan también mucho no solo del tema del abuso, sino de la mente de este personaje, ¿no? De Donnie, que independientemente de lo que sea que pasaba, él volvía constantemente hacia esa gratificación y a seguir obteniendo lo que era importante para él. Y nos explica justo el por qué decide darle entrada a Marta a su vida de la manera en que se la da. Sí, fuerte, fuerte eh, ese episodio. Wow. ¿Sabes qué? Me deja sin palabras el tema porque no nada más es el tema de la violación de un hombre y a lo mejor leyendo los comentarios en redes sociales, algunos muy fuertes, otros diciendo, bueno, pues es que lo que lo hace más fuerte son los comentarios de él se lo buscó, él Claro. sabía que, y entonces lo pones al revés, cuando es una mujer y es que ella lo buscó, o sea, no hay, por supuesto que no hay comparación en nada de esto, ni es como de lo más agradable, pero sí te pone mucho a pensar eh, en que no es que lo estés buscando, sino más bien en la posición en la que de repente a lo mejor no te das cuenta y te estás exponiendo, y en el caso de él, al final pues, sí se da cuenta que está en ello, pero continúa haciéndolo y cómo es abusado todas estas veces y a sabiendas de lo que le puede pasar, que a lo mejor, como dice Carla, una persona más normal o con menos daño pudiera inmediatamente salir de ahí y tratar de romper todo el esquema. Pero él sigue, él sigue, él sigue, él sigue, él sigue. ¿Qué tan... No quiero preguntar que qué tan mal debes estar, pero ¿qué tipo de carencias puedes tener o qué tipo de situaciones traes dentro que necesites estar en esta posición de ser pues sometido, que necesites creer en la promesa que te están haciendo de un buen trabajo, de llegar al éxito, etcétera, etcétera, y seguirte sometiendo a algo que a lo mejor en tu fuero interno sabes que no va a suceder? Antes de que tengamos la opinión experta de la psicóloga, yo quisiera decir que justo en esta serie, yo tengo este sentimiento de que se vuelve muy difícil opinar y decir, ay, pues ¿cómo vuelve? Que no vuelva. Porque el tema es que hay tanto en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma, hay tantas cosas que a veces operan
que no nos damos cuenta cuando hay un abuso, una persona tóxica, del tipo, del nivel que quieras. Pero a veces lo seguimos permitiendo por una razón, porque la otra cosa que necesitamos es tan importante y tan necesaria, entonces estamos dispuestos a seguir permitiendo este abuso, esta violencia, esto tóxico, con tal de seguir obteniendo esta promesa, porque ni siquiera es que él obtuviera el programa, no digas, él seguía yendo porque pues, era la única manera de salvar su show. No, no existía un show, solo existía una promesa de un show, pero solo la promesa es suficiente para pasar por ahí, porque salir de ahí significa no tener el abuso, pero tampoco tener ya la promesa del éxito. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Es un tema muy complejo porque dentro del el mismo caso de abuso, pues está todo esto que hacen los abusadores para ganar tu confianza, la dependencia hacia ellos y demás. Entonces ya ahí debe ser muy perturbador para las cabezas, pero también es muy importante como pensar pues esto que les decía, al final una persona que no está tan satisfecha, que no obtiene lo que busca, que tiene una estructura de personalidad muy hacia lo infantil, no piensa en muchas cosas que nosotros estamos pensando ahorita, ¿no? Porque esa persona va a buscar satisfacción de esas cosas que a veces ni siquiera es tan consciente, ¿no? Entonces, eh, más que verlo como algo, qué tan mal tienes que estar, es justo qué carencias tienes, qué historia tienes, eh, más las circunstancias del abusador, que pues evidentemente el objetivo es que estés ahí a su merced, ¿no? Independientemente de quién seas, se trabaja mucho en esta cuestión para que estés ahí, pero sobre todo, y creo que es algo muy interesante, es que él se encontró pues a la pareja necesaria para esto, que en este caso es Marta, ¿no? No hablando nada más del abuso, sino Marta en específico. ¿Por qué? Pues porque ella también dentro de sus ondas pues tiene problemas importantes en donde pues esta fantasía, estos delirios que tiene, porque ella es una persona delirante, eh, le hacen creer que tiene un vínculo mucho más profundo con él. Y entonces actúa ese, pues esa conexión y eso lo lleva a ser súper fan, incluso ayudarle a que sus shows tengan éxito y eso sigue alimentando esta parte en él, ¿no? Entonces, creo que la cuestión psicológica aquí más fuerte es que se juntan demasiadas cosas, porque se juntan la estructura de su personalidad, de este hombre, más las del abusador, más las de Marta, más evidentemente toda la parte de la depresión, ¿no? La ansiedad que tiene, la historia familiar que ya hacia los últimos episodios podemos conocer y que le da mucho sentido a todo. Entonces, no sé, dejarlo como en algo malo sería bastante injusto y sobre todo para no caer en falta de respeto para quienes han sufrido abuso, porque hay muchísimas cosas que están involucradas, ¿no? En el caso específico de la serie, yo lo único que quiero decir es sí, o sea, su cabecita está en otro rollo. Yo creo que se opera de una manera muy complicada. Simplemente el hecho de que quiera abrir esto y de que nos cuente cómo es su mente a través de balconearse en una serie, para mí es así como súper extraordinario, pero sí también te habla de que tiene este rasguillo por ahí al que le gusta el foco, ¿no? Y entonces eso no se ha ido de él, eso sigue Sí, ahí ¿no? presente. Sí, exacto. Digo, para tener que contarte esta historia después de haberlo pasado y que no sé si fue lo mismo, o si haya pasado en la vida real que eh, en el show haya caído en esta introspección y que haya confesado todo esto y que el video haya tenido mucho éxito y que pues de repente eso lo haya ayudado como a medio salir un poco del asunto. Sí sí es un esfuerzo que aplaudo porque reconocer todo lo que te pasa, cómo te pasa y qué tan mal estás como para soportar eso y no solamente soportarlo, sino además buscarlo y promoverlo está fuerte, ¿no? Pero ojo, lo que acaba de decir Carla es brutal, porque, Sí. o sea,
en la serie te deja ver su necesidad de foco y de atención, pero sacar la serie, dirigirla, actuarla, Está todavía desnudándose y embarrándose de toda, perdón, la mierda de su vida, y embarrándose literalmente de toda la mierda de su vida, dejándola totalmente expuesto para estar en el foco. seguir en el foco. Eso Claro, lo vuelve más brutal todavía. claro, o sea, porque él podrá decirnos lo que quiera, ¿no? El que le gusta dedicarse a eso, lo que quiera, pero pues, hay muchas maneras de buscar eso y decidió hacerlo a través de desnudarse gravemente porque fue, o sea, nos dio un paso saber que incluso se masturbó con la foto de su stalker, ¿no? O sea, y de muchas cosas de ese tipo que, claro, te arriesgas a que la gente un poco más, desde un punto de vista más simplista, diga, ay, ¿cómo hizo eso? Claro, ves la serie y entiendes muchas cosas, pero al final, pues es él diciéndonos, véanme, aquí está mi mente retorcida, rarísima, Y lo aplaudan. pone en el foco de una manera extraordinaria. O sea, Claro, si su show final de stand-up fue esta catarsis donde evidencia su vida y por eso se hace viral, ¿no? Fama que deja para regresar a su acosadora, para empezar, ¿no? O sea, deja de lado esa parte para regresar a la acosadora. Tal vez también saca esta historia en Netflix para regresar a la acosadora, ¿sabes? Es como una puerta de entrada para que regrese a su vida. nunca lo O sea, sabremos. digo, De hecho, había un Marta va a post, saber que es Marta. justo, había un post, no me acuerdo si en Instagram, no sé dónde la leí, que justo era así de Marta feliz después de haber visto Bebé Reno, porque pues, prácticamente le contó cosas que la misma Marta no sabía en su momento, ¿no? O sea, no sabía cuánto necesitaba, cuánto hizo para seguirla teniendo cerca, lo de la masturbación nuevamente, o sea. Entonces, bromeaba mucho en redes sociales con esta cosa creo que la que mejor va a dormir esta noche es la verdadera Marta. Entonces, Claro. Bueno, se fantasea a Marta mientras por fin logra tener sexo con su novia, ¿cómo se llama? eh, Ahorita te digo, se llama Cuando, Terry. Terry, cuando por fin logra estar con Terry, se está fantaseando a Marta. En esta claro. escena donde lo vemos entrar al departamento apestosísimo de Marta, perdón, pero lo vemos entrar ahí, llegar con ella y que uno no sabe ni qué, y de repente corta y pues está con Terry. Entonces, pues la única manera como logró poder tener relaciones con ella fue pensando en Marta, lo cual es una confesión brutal y que sí, Marta la debe haber gozado muchísimo. Y la otra de que, bueno, era a partir creo que de este abuso descubrió que era bisexual. Y Exacto. exponerse a todo lo que implica, bueno, en ese momento a lo mejor no tanto salir del closet o aceptarse, sino el tema de la promiscuidad, que puedes pescar cualquier cosa, no es nada más en ese ámbito, en cualquiera. O sea, meterte con alguien que no conoces sí es bien complejo, es difícil. Pero imagínate ahora meterte con un montón de gente nomás para probar y ver qué onda, si sí, si no, etcétera. Y es que justo ese es un rasgo de la personalidad infantil que les digo, o sea, la parte de la sexualidad, eh, nosotros la empezamos a descubrir y a ver más seriamente, a definir nuestra orientación, pues hacia la adolescencia, ¿no? Y este hombre llega a ser adulto con una mente muy infantil, evidentemente todos sus afectos, su sexualidad, probablemente está ahí revuelto y lo que sucede a partir de esta experiencia tan terrible que es el abuso, pues es esta onda de búsqueda que debió de haber tenido hace años, pero que está teniendo ahora de hombre adulto. Entonces, pues por eso en ese momento descubre esto o vive esto, como sea, pero al final pues responde a esto de que su vida ya era, o sea, su vida mental era un caos. Y pues ya todo ahí le sumó terriblemente. Sí, oye, y quiero destacar la actriz Nada Mau, porque además, a lo mejor algo que no sabía, bueno, yo no sabía de ella, una, si es trans, dos, es mexicana.
Sí, leí que es mexicana. Sí, tres, es actriz, es escritora, es productora. Además, ella tiene un grado en lingüística y ciencia cognitiva del College of Pomona. Entonces, así de mis Míralo. respetos, pero sí, al principio yo decía, hay algo raro, y después, pues ya sé qué es, pero muy buena actuación, ¿eh? A Súper mí me bueno. parece un personaje entrañable. Sí, O sea, yo dentro de la serie creo que es el personaje, o sea, si tuviera que haber un bueno o esta persona con la que logras como esta empatía, creo que es ella sí, que acaba pues siendo como pues muy víctima de Marta, de Donnie, ¿no? De las circunstancias y pues que valientemente logra salir y decir, no, o sea, ya no, y ir y hacer su vida hacia otro lugar, ¿no? Pero es un personaje que me gusta mucho, me parece un personaje muy humano. bien. Para mí fue, como dices, entrañable, porque además pudo haber sido el salvavidas y además era como el Pepe Grillo de Donnie. Toma ese rol y la verdad sí sentí feito que la trataran así. Sí, pero algo padrísimo justo es que se retira. O sea, que a Sí, pesar de que sabemos que sufre, porque aunque no la vemos tanto a ella, sabemos que de alguna manera le permite entrar a su vida, pues porque se enamora de él, porque de verdad le importa, porque le interesa, le da mil oportunidades. O sea, esa escena donde la deja en el metro, a punto de darle un beso y decide hacerse para atrás y la deja irse en el metro, me parece como brutal y que ella lo perdone después de eso, dices, güey, qué padre, porque además, pues, evidentemente tiene que lidiar con que la esconde. Sin embargo, sí. bueno, ella decide entender, perdonar, quizá de repente sí hacerse ahí un poquito de la vista gorda, pero en el momento crucial, que es decidir entre lo que es bueno para ella y seguir siendo el salvavidas de Donnie, pues prefiere irse y creo que eso está súper es súper valiente, es muy Sí. admirable y creo que es un personaje muy divertido. O sea, independientemente que sea trans y eso, creo que es un personaje inteligente, interesante, como que te da ganas de que sea tu amiga, ¿no? Yo quería como que Sí, fuera neta que sí. y Que platicar con él además en un punto. le dice, yo soy terapeuta, yo puedo hablar con ella. Y él, no, No, porque no. además desde el principio le miente con el nombre, le miente con Sí, este tema de que es constructor, o sea, él le miente constantemente una y otra vez. Y no es capaz en ningún momento de ser ni un poco sincero con ella, ¿no? Tiene todas estas oportunidades de de decirle la sincerarte, verdad, sí. toda esta parte cuando no tienen sexo, que la hace sentir muy dolida a Terry, y que ves cómo se va pues rompiendo, ¿no? Porque pues ella pensaba que el problema era ella por ser trans y que no estaba aceptando tener relaciones con ella por ser trans, sin él tener este poquito de humanidad y decirle, no, no, o sea, ahora es que no eres tú, soy yo, o sea, Un Claro. poquito de auténticamente. decencia. Fíjate que la escena donde va a verlo al show y que le dice que va con toda esa gente para ver cómo fracasa, a mí me pareció genial. Muy bueno. Y que al final se queda, o sea, Sí. son esas cosas de este personaje que te hacen ver que lo quería genuinamente, Sí. pero también es sumamente responsable con su autocuidado, ¿no? Entonces, digo, y sabemos que, bueno, no sé, yo no lo he vivido tan de cerca, pero pues las personas trans tienen que pasar muchas cosas en su vida, muchos retos. Sí. Que el menor de los problemas de la vida de Terry tenía que ser este Este hombre, cuate, sí. sí, ¿no? Entonces, creo que es de los personajes favoritos de la serie, totalmente. Y hablando de favoritos, y ahorita les narraba una escena, ¿cuál fue su escena favorita? ¿Tienen una escena favorita o capítulo, no sé? A mí esa, donde va a verlo y que le dice, vengo a verte fracasar, y posterior que, pues viendo toda la escena, porque está Marta ahí, o sea, decide salir con él, escaparse con él desde el teatro y tomarse el café, y el estrés que provoca que los encuentra ahí en el pub donde están, y toda la escena cómo se desenlaza. Pero ese pedacito donde le dice, vengo a verte fracasar,
Bueno, o sea, la amé. Yo tengo dos escenas que me dan como, o sea, no sé si llamarlas favoritas, pero dos escenas así como, ¿no? Una es cuando Marta lo persigue en el callejón y lo va persiguiendo y lo va persiguiendo hasta que lo pone contra el muro y lo toca y él no puede hacer nada. Y es como esta escena donde no puedes creer que no esté haciendo nada y no entiendes por qué no está. Después entiendes muchas cosas, Pues sí. pero en ese momento no entiendes por qué no está haciendo nada y por qué le está permitiendo eso. Y entonces me parece una escena muy fuerte, que creo que evidentemente él no lo está disfrutando, pero no sabe qué hacer, no tiene herramientas para moverse de ahí ni para salir de ahí. Y la escena de sus papás, Ujú. cuando el papá admite haber sido abusado también, me parece una escena brutalmente fuerte y conmovedora, con muy poco diálogo, como era en su familia, porque evidentemente no se hablaban las cosas, pero me parece una escena brutal y al final que acabe como en este abrazo que recibe por primera vez de su papá, ¿se entiende? O sea, se entiende que este es un papá que el contacto físico nunca era algo común entre ellos, lo vemos en una escena anterior donde es así como, sí, bueno, pues es bye, y ahí pues, y tienen este abrazo, esas dos escenas me parecen escenas fuertes, impactantes. ¿Y tú, Kat? La escena esta del metro, donde está a punto de besarla y se hace para atrás y la deja en el metro irse, se me hace muy desgarradora, como no solamente de ella, de lo que ella, pues, está sufriendo seguramente de que la haya dejado ahí botada y todavía le llama después, sino que él también está sufriendo mucho. Él se hace para atrás, pero está sufriendo mucho, tiene que contener muchas cosas, tiene muchos miedos y evidentemente está muy lastimado y es un bebote que pues es incapaz de ir por lo que quiere, ¿no? Entonces, eso creo que me encantó y me resulta como muy dolorosa de ver. Y también la escena donde cuando finalmente lo violan, Ujú. saliendo de bañarse, le, el abusador lo recibe con la toalla y lo abraza, me parece brutal, Brutal. porque él acepta tantas cosas ahí, pero a la vez lo ves tan indefenso, sufriendo tanto segundos antes mientras se baña, que toda esa escena es brutal, increíble de ver, y yo creo que es como el claro ejemplo de lo que alguien que su salud mental no está bien y que ha pasado por abuso también puede soportar. O sea, la cantidad de cosas que podemos soportar es infinita y creo que esa escena es terrible. Y, y, y creo que al final pues es como un resumen de muchas cosas que él decide soportar. Remata diciendo que no se fue ese día, que se quedó ahí varios días. Y eso creo que después de esa escena que es brutal, es todavía, esa confesión todavía lo hace más fuerte, ¿no? Exacto. O sea, no saliste corriendo, te quedaste ahí Y hasta todavía, alimentó a sus gatos, dijo. alimentas a sus gatos, o sea. Y su escena menos favorita. Ah, Mm. yo creo que en general todas las escenas de su stand-up, Justo eso iba a decir. híjole, me dan un cringe terrible y no me encantaron desde el humor que está rarísimo, ¿no? Y esta incomodidad, tienen que saber que a mí me cuesta mucho trabajo sobrellevar las escenas donde la otra persona está haciendo como ahí el ridículo. No puedo, me pone muy ansiosa. Y esta serie tiene una y otra vez esas escenas y son mis menos favoritas porque las sufro mucho. Constantemente quiero ir a que se baje del escenario y deje de hacerlo. Que además en alguna escena alguien le dice, bueno, pero una noche de aficionados de tu show, así de primera vez, pues es tu mismo show, ¿no? Así como de, pues porque no me acuerdo cuál era la noche, ¿no? Que era noche así como de probar un show, ¿no? Dice, pues, ¿de qué hablas? Si es tu mismo show, o sea, es tu mismo sombrero de mink, con un chiste del que nadie ríe, o sea, sí, a mí también son esas escenas también me ponen como muy nerviosa y estoy deseando que alguien se ría, por la razón que sea. Cuando Marta llega al show y se ríe,
me da una paz, que digo, bueno, ya, o sea, no importa qué pase, ya. Hubo risas. Es la pesadilla de cualquier comediante. Cuando estás arriba haciendo un show, le decimos tanquear en el argot estando, pero cuando tanqueas el show, nadie se ríe, no pasa nada. Yo lo he pasado. Y sí, llega un momento en el que quieres ya que se acabe, es eterno los 5 minutos que tienes ahí. Y que por más que hagas, no pasa nada. Sí, es bien incómodo. Y sí, también es de mis escenas, menos favoritas porque pues también lo he vivido. No es muy agradable. Te triggeró totalmente esta serie. Sí, cañón. Ya lo que te decía por el chat. De por muchos lados bueno, por esos dos lados me llegó. Y Te decía yo, pusimos bueno, en un muy mal lugar, Antonio, para ver esta serie. no, pero está bien porque también, no sé si a ustedes les pasa, pero terminando de ver algunas series o algunos capítulos de algunas series, tienen ese algo que te dejan pensando y reconsiderando tu vida. Claro. A mí me dejó, creo que eh, en alguna relación reciente me relacioné con la persona por las razones incorrectas. Y entonces esta escena donde él reconoce y te das cuenta por qué él está abriendo la puerta, es por un hueco que tiene. Para mí ese fue como mi punto donde me despejé y me causó algo de dolor. Pensar que tuve como una carencia por la que abrí la puerta a una relación que necesitaba llenar esa carencia. Ujú. ¿No? Entonces digo, no me culpo ni me lo recrimino, entiendo que las cosas son lo que tienen que ser, nada más me deja pues este aprendizaje de en la próxima vez elegir por otras razones y no desde las carencias, ¿no? Porque cuando eliges, te relacionas desde tus carencias, pues es muy fácil aceptar cosas que no van a estar padres. Próximamente la serie de Molly Rosales sobre esta relación. No, Esperen, ni madre. no, no se recrimina, pero va a haber serie. No, no, no. Se me hace que Bueno, miniserie tal vez. tu próximo libro va a tratar de eso, seguro. No, seguro que no, pero sí lo que sí estoy segura es que mi próxima relación me voy a relacionar desde otro lugar. Eso ¿Será sí. desde la sala, desde el comedor? Pues mejor Oigan, desde la recámara, ¿no es cierto? y pues ya para ir cerrando, porque sé que podríamos hablar de esto toda la tarde, pero ¿tienen como idea qué harían ustedes? Bueno, Antonio ya nos contó qué hizo, ya se fue a vivir a otro lugar. Eh, ¿Qué harían ustedes o no sé, a lo mejor incluso poniéndose en el lugar de ella, ¿no? No sé, ¿qué harían ustedes si estuvieran en una situación similar? Si volvieras a estar, Antonio, ¿qué harías? Uy. Ya tienes una experiencia, ya podrías hacer algo distinto, o no sé. Híjole, pues mira, yo creo que lo primero sería, estuve en terapia y algo bien importante fue, tratar de encontrar las herramientas para poder reconocer algunas situaciones y poder salir de ellas o intentar salir de ellas, porque muchas veces lo mismo que le pasó a Donnie, de entre la necesidad, de entre lo bien que te puedes hacer sentir en algunas cosas que te hacen decidir quedarte. Pues es más bien, ¿no? La herramienta es decir, no, seguramente aquí iba a haber algún problema y como decía algún comediante mexicano, más vale aquí corrió que aquí murió. Pero sí, las herramientas para poder salir de esas situaciones sería bien importante y pues siempre acudir a terapia. Digo, no es que si vas a terapia estás loco. Ir a terapia es saber que hay algo mal y querer arreglarlo. Es como cuando vas al dentista o cuando vas al médico. Pues yo justo me la robaste así porque yo iba a decir, o sea, no qué haría en esta situación, porque creo que no hay nada que quisiera yo poner como un hubiera, porque me siento
o sea, totalmente incapacitada para poner esa situación. Creo que no voy a poder hacerlo, pero sí, como decir, pues sí, creo que ir a terapia pues, es vital, porque pues, tenemos que tener como menos huecos ahí, o sea, estas son 2 personas o 3. Voy a quitar a Terry del mapa, pero entre el productor, que no recuerdo su nombre, Donnie y Marta, son 3 personas con unos huecos terribles, terribles, y entonces pues van ahí, pues haciéndose daño, haciéndole daño a otros, y ahora está como muy de moda este término de responsabilidad afectiva, y creo que me encanta ese término que no crecimos con ese término ya sobre la mesa, y me hubiera encantado tenerlo para muchas relaciones donde no fui responsable o alguien no fue responsable conmigo, y creo que es como parte pues de algo a lo que estamos obligados, ¿no? O sea, no podemos andar por la vida, con nuestros huecos sin rellenar, esperando que alguien los rellene, esperando que alguien nos haga felices, esperando que alguien nos dé algo que no nos estamos dando a nosotros mismos. Entonces, creo que sí, los procesos terapéuticos, y no por hacer el comercial a la mejor terapeuta de aquí, que es Carla Fabián, pero son en verdad muy esenciales para la vida. Deberíamos estar de alguna manera obligados, ¿no? Para hacernos la vida un poco más sencilla. Y fíjate que este tema de la responsabilidad afectiva es bien importante, bien, bien importante. Y me hace pensar en las veces o en las relaciones que tuve que no fui responsable en ese aspecto. Y ya me da cruda moral. Pues sí, y antes Y no lo pasa, veíamos, nada más decíamos, ah, pues ni modo, le tocó. Golpe dado. sí, yo definitivamente digo, aparte de la onda de la terapia, de la autocrítica, ¿no? De la responsabilidad afectiva, que al final de cuentas ni siquiera tienes que irte a un evento tan extremo como este o como estos, pero vuelvo a la escena del metro, o sea, tú sabiendo que tienes tus miedos, que no vas a corresponder a la otra persona, que la tienes que andar escondiendo, que no tienes buena comunicación con tu familia y que andes ahí por la vida tan feliz sin atenderte, pues sí, sí nos habla de muchas cosas que hace mucha gente, ¿no? Entonces, ir a terapia creo que es fundamental. Creo que rodearse de personas también. Al final, este hombre era un hombre muy solitario. Entonces, creo que tener una red de apoyo es crucial. Dejen atrás. Quienes las tenemos, la verdad es que sí sabemos la diferencia entre pasar por un muy mal momento solos, a acompañarte de alguien, y pues él no tenía eso. Entonces, creo que también construir una red de apoyo y y pues que al final, creo que esto también nos deja entender que hay dos vistas siempre de cualquier postura, ¿no? Él fue una víctima de algo terrible, pero también fue muy cruel a su manera, y la otra mujer fue una víctima también de ciertas cosas, de su propia salud mental también, pero al final de cuentas, pues también de cosas que no atendió responsablemente en su momento, ¿no? Entonces, pues creo que la moraleja es atendernos todos para no andar por ahí generando caos y desgracia. Y digo, Exacto. aprovechando tu punto de vista como profesional de la salud mental, y ahorita retomando un poco el tema que decía Molly, cómo puedes, eh, no sé si identificar, no sé si hacer, no sé si reconocer, o todo esto de la, responsabilidad afectiva, digo, previo a una terapia o algo así, como un tip, aquí la estoy regando, ay, no sé, algo así. Creo que puedes como medir tu nivel de satisfacción, ¿no? Con las cosas que haces y con la gente, con los vínculos que construyes. Si Ujú. tú, como él, ¿no? Estás tan enamorado de alguien, pero no te atreves a dar ese pasito, pues también es porque seguramente hay cosas que tienes que trabajar, ¿no? O aunque ya lo diste, pero te están haciendo completamente infeliz y lo estás viviendo, pues ahí está. O sea, creo que tiene que ver con analizar, con observar esto en el día a día. De ahí viene que tú mismo empieces a ser responsable contigo y con los demás, que observes lo que te pasa en lugar de andar ahí como en automático, que observes qué te provocan las cosas, qué te hacen sentir, qué te estás perdiendo, ¿no? Y un ejercicio que hacíamos sin querer ayer, desayunando, es como, a ver, si te dijeran que
te quedan 2 meses de vida, ¿harías exactamente lo que estás haciendo hoy o tendrías que cambiar completamente tu vida, ¿no? Porque lo ideal es que hoy estés muy cercano a donde te gustaría estar, incluso si mañana te toca morir. Ujú. Pero la mayoría de las personas fantaseamos con cambiar drásticamente nuestra vida. ¿Por qué? Pues porque lo que estamos haciendo no está siendo tan satisfactorio. Y creo que eso es algo muy importante que medir y que independientemente de los retos que tenemos todos los días, pues sí estemos donde queremos estar. Nos preguntemos eso, ¿no? Estoy donde quiero estar, aunque me cuesta trabajo, aunque me falta esto y el otro. O de verdad, si me voy a morir en un mes, cambiaría completamente mi vida, porque eso creo que nos habla mucho de qué cosas tenemos que atender. Ok. Yo, retomando un poco tu punto de responsabilidad y antes de que cerremos, yo creo que la honestidad es de estas cosas que escuchamos mucho y que cuesta mucho trabajo, porque a veces tenemos que iniciar por ser honestos con nosotros mismos, ¿no? Y hacer tener este punto de reflexión, que podemos buscar todos los días, ¿no? Si tú todos los días intentas hacer este cierre de tu día y autoobservarte y entender por qué haces lo que haces o por qué decides lo que decides, es fácil ver cuando tienes que ser responsable con otra persona, ¿no? Porque normalmente es porque no abrimos esa puerta para la autocrítica, para la autoobservación, y entonces es muy fácil pasar de largo y decir, no, pues ella, él, o sea, pues se cruzó conmigo, pues, yo no hice nada, pero si nos detenemos tantito y observamos la historia, lo que ha pasado, los eventos, a veces vemos en dónde fuimos responsables. Y creo que ahí la responsabilidad es decir, ¿sabes qué? Perdón, hice esto por estas razones, pero mi punto y mi sentir es este. Pero a veces no lo hacemos y pretendemos que pues este es el viaje del otro y yo simplemente me hago un lado y me puedo ir tranquilamente porque yo no hice. Pero a veces lo que hace la otra persona está desencadenado por esa puerta que abrimos, ¿no? Como hablábamos de Donnie, ¿no? Cuando abrió la puerta, pues ahí está su responsabilidad y pues él no la asume, ¿no? Entonces hay que Claro, asumir esos momentos de la vida. así es. Y si su psiquiatra los medica, medíquense, no pasa Ah, nada. Tómenselo. Continúen Pero el por favor, tratamiento. como debe ser y cuando tiene que ser para que no anden ahí estoqueando gente como le hizo Marta, que un antipsicótico hubiera sido lo no tendríamos serie si Marta hubiera tomado antipsicóticos. Pero bueno, Sí, sí, sí. hablaremos de eso después. Oye, resulta que hay una nota del Financiero que publicaron el 28 de abril, o sea, hace poquito, Ayer. hace ayer. Y es una nota en la que dice que Marta, la mujer de la historia real de Baby Reindeer, habla de la serie Yo soy la víctima. Una mujer que asegura ser Marta de Baby Reindeer desmintió algunos aspectos de la producción de Netflix creada por Richard Gadd y pues está dando algunos datos más o menos interesantes de qué fue lo que pasó durante la serie. Que en el último capítulo, no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, pero a mí me suena a segunda parte. Tiene elementos, o sea, yo también lo pensé. A mí me gustaría que no, Sí, a mí también. ojalá que dejar ahí, pero tiene elementos que podría retomar seguramente. Ojalá que no. sí. Y si Marta ya apareció por ahí, tal vez es muy probable que ya alguien le esté buscando para pagarle por su historia y tal vez podamos encontrarnos en alguna plataforma la versión De Marta. de Marta, que también pues va a ser muy interesante. ¿Y cómo sabremos cuál es la real? Nunca lo sabremos, y eso es justamente lo maravilloso del asunto. Y lo maravilloso de la vida, que está la versión de Marta, la versión de Donnie y lo que en realidad pasó, que Y la jamás. nuestra, la de nosotros tres. Exactamente. Que eso llamaríamos historia contrafactual. Exactamente. ¿Ya ven? Y pues con esto cerramos, si les parece bien, nuestro episodio Dice, número 2 de Diván y de Banqueta con Mónica Rosales. Carla Fabián. y Antonio Salgado. Y vamos a Gracias. tener la próxima vez, vamos a decir que vamos a hablar la próxima vez o va a ser sorpresa. No, que sea sorpresa, pero ya vamos a empezar a dar nuestras redes sociales donde nos van a poder escuchar a través de
YouTube Podcast, a través de Spotify y a través de otros lugares donde usted pueda escuchar su podcast favorito de diván y de banqueta. Y nos pueden seguir y nos pueden mandar recomendaciones también, ¿no? Estaría padre que nos digan esta película o esta serie. Sean miniseries, ¿no? Miniseries, porque pues una serie de 1000 capítulos va a ser muy difícil, pero Sí. haremos lo que se pueda hacer si hay recomendaciones. Y si no, pues nosotros estaremos sacando aquí Lo que nos nuestro... plazca. Exacto, lo que nos plazca. Y aunque nos sugieran, tal vez aún así hagamos lo que nos plazca. Así es. Sí, ya salió Molly de los miércoles. Pues besos, bonito día. Sea Bye. bueno. Bye. De diván y de banqueta, donde Mónica Rosales, Carla Fabián y Antonio Salgado exploran desde la mente y las emociones lo que los atrapa en pantalla. Un podcast de personas favoritas.